Nuevamente, buenas tardes a todos. Estamos ahorita en la quinta parte de esta serie que se llama El fin desde el principio. Espero que podamos compartir este mensaje a otros y que podamos aprender nosotros mismos para tener esa convicción y sobre todo para poder compartir con otros de que Cristo Jesús viene pronto y que podamos ver las cosas que están sucediendo en estos días y que sea para nuestro diario vivir el tener esa fe, esa esperanza de que lo que está escrito en la Biblia es verdad y es verídico y está sucediendo y va a suceder y son cosas que el Señor nos ha preparado para poder verlas, el fin desde el principio. Así es que mis hermanos, oremos. Amante Dios, gracias Señor porque nos permites vivir otro día más. Mantente con nosotros en ese estudio bíblico, tu Santo Espíritu pueda guiarnos y nos puede enseñar a toda verdad. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Así es que mis hermanos, me gustaría compartir con ustedes acerca de estos tres puntos de vista que se han suscitado sobre estos textos y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque es muy interesante cómo los versos que siguen están hablando de esa bestia horrible, fea, que mira Daniel en el capítulo 7 y que también se expresa aquí en el capítulo 8 donde se ve este cuerno pequeño que dice que sale de los cuatro vientos, o sea, que sale de la tierra, que sale de, de, de los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? O sea, entonces mejor dicho, sale de uno de esos puntos cardinales, ¿verdad? Porque dice, y de uno de esos, de los cuatro vientos, y de uno de esos dice, sale un cuerno pequeño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, primeramente Dios, en esta tarde. Pero primero vamos a ver esos puntos, esos tres puntos de vista. Vamos a ver el primer punto de vista de los versos del 8 al 12. Vean, a ver si se alcanza a leer. Dice, el primer punto de vista, que el continuo, porque recuerden, saben que antes que nada, déjenme leer los versos que siguen. Dice en el verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Ahora déjenles digo una cosa, aquí cuando dice continuo sacrificio, estas palabras de sacrificio son en itálicas, en letras itálicas, o sea que son letras que están añadidas por los eruditos, por las personas que tradujeron la Biblia, porque decían, ¿cómo continuo? ¿De qué continuo está hablando? ¿Está hablando del continuo sacrificio que se usaba diariamente en el Antiguo Testamento? ¿O de qué está hablando? Entonces por eso pusieron la palabra sacrificio en itálicas, para que se dieran cuenta que fue agregado por los eruditos. Entonces vean lo que dice, fue quitado el continuo, ¿verdad? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con él continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los tres puntos de vista. Vean lo que dice. Dice, número uno, a que el continuo se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Algunos expositores que sostienen este punto de vista aplican la toma del continuo a la interrupción del servicio del templo por parte de Antioquio Epifanes por un periodo de 3 años, del 168 al 165, del 167 al 164 antes de Cristo. Otros aplican a la desolación del templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Eso lo pueden ver en Comentario Bíblico Adventista, volumen 4, página 842. Y sigue leyendo. La, ese es el punto de vista primero, que el continuo se aplica a ese continuo sacrificio que se hacían, que yo ya lo había comentado. Pero vean el punto de vista 2. Dice así, que el continuo representa el paganismo
en contraste con la abominación desoladora, o sea que son dos poderes, o el papado, que ambos términos identifican poderes perseguidores, que la palabra continuo, que significa correctamente continuamente, se refiere a la larga continuación de la opción de Satanás a la obra de Cristo a través del medio del paganismo, que la toma del continuo y el establecimiento de la abominación desoladora representan la Roma papal en sustitución de la Roma pagana, y que este acontecimiento es el mismo que el descrito en segunda de Tesalonicenses 2:7 y Apocalipsis 13:2. Vean lo que dice en segunda de Tesalonicenses 2:7. Vean lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:7. Vamos a leerlo. Es muy interesante como dice aquí, dice verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, en esta visión lo que está hablando es de que lo que se va a quitar de en medio es el paganismo, para que así este misterio de iniquidad sobresalga, que va a ser el, el, el Roma papal. Pero sigamos leyendo. También Apocalipsis 13:12. Eso lo podemos leer en Comentario Bíblico Adventista, volumen 4, página 843. Ahora, el punto de vista C. El punto de vista C es un poquito más largo, pero vean, vamos a leerlo. Dice que el término continuo se refiere al misterio sacerdotal continuo de Cristo en el santuario celestial, Hebreos 7:25, primera de Juan 2:1, y a la verdadera adoración de Cristo en la era del Evangelio, que la eliminación del continuo representa la sustitución por el papado de la unidad obligatoria en la iglesia visible, en lugar de la, unidad, en lugar de la unidad voluntaria de todos los creyentes en Cristo, de la autoridad de la cabeza visible, el Papa, en lugar de la de Cristo. La cabeza invisible de la iglesia, de una jerarquía sacerdotal, en lugar de acceso directo a Cristo por todos los creyentes, de un sistema de salvación por obras ordenadas por la iglesia, en lugar de salvación por fe en Cristo, y en particular del confesionario y del sacrificio de la misa en lugar de la obra mediadora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en las cortes del cielo, y que este sistema desvió completamente la atención de los hombres de Cristo, y así les privó de los beneficios de su ministerio. Dice, ahora déjenles digo una cosa, mis hermanos, que esos tres puntos de vista, el primer punto de vista, pero bueno, antes de decirles lo que tengo que decirles, vean lo que dice aquí mismo en el comentario adventista. Dice, en la observación de esos tres puntos de vista, se puede decir que la opinión Antíoco, o sea, Epifanes, Antíoco, deben descartarse por la razón de que Antíoco Epifanio no se ajusta a los periodos de tiempo u otras especificaciones de la profecía. Véase Daniel 9:25. Dice, tanto la segunda como la tercera interpretación han sido realizadas por varios expositores capaces dentro del movimiento de Adviento o de advenimiento. Algunos devotos estudiantes a la Biblia han considerado que el continuo se refiere al paganismo, y a otros estudiantes bíblicos igualmente devotos que el diario o el continuo se refiere al ministerio sacerdotal de nuestro Señor. Tal vez este sea uno de los pasajes de las Escrituras en las que debemos esperar hasta un día mejor para una respuesta final. Comentario Adventista, volumen 4, página 843. Pero mis hermanos, déjenles digo una cosa, a mi punto de vista, porque eso es lo que estamos viendo, ¿verdad?
El primer punto de vista, sinceramente yo les digo que eh, el primer punto de vista, cuando habla acerca de que el continuo es de los continuos sacrificios, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y también en el punto de vista número 3, cuando habla acerca del continuo que Cristo Jesús está intercediendo por nosotros, también tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque cuando sucede eso de la misa y todo eso establecido, sucede cuando entra la era papal, que viene siendo en el año 538. Y vemos nosotros que cuando seguimos leyendo en el verso 13 de Daniel capítulo 8, verso 13, dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo? La prevaricación asoladora, entregado al santuario y el ejército para ser pisoteado. Entonces hace unas preguntas uno ahí de lógica, porque vemos nosotros que después vamos a estudiar la profecía de los 2300 días o años y vamos a ver que no concuerda poniendo el continuo como Cristo Jesús continuando intercediendo por nosotros. Entonces no concuerda. Pero la que sí yo estoy de acuerdo y la que me gustaría compartir un poquito más es el segundo punto de vista, que viene siendo que el continuo es paganismo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos viendo el contexto de la visión que le muestra, del sueño que le muestra el Señor a Nabucodonosor y que después le manda la interpretación por medio de Daniel, que Dios le da eso a Daniel para que pueda interpretar, vemos nosotros que ese mismo contexto se sigue en el capítulo 7, en el capítulo 8 con los animales. Entonces, no puede ahorita cambiar de una vez a otra vez del pensamiento que ya se viene hablando. Entonces eso es lo que voy a probar con ustedes, porque fíjense que en español podemos nosotros alucir a cosas en femenino y en masculino. Por ejemplo, podemos nosotros decir a un ejemplo, a, por ejemplo, los zapatos. Los zapatos los usamos en forma masculina, oh, son mis zapatos, pero las mujeres dicen son mis zapatillas. Entonces, zapatillas es algo femenino y zapatos es algo masculino. O por ejemplo, mi camisa. Yo puedo decir mi camisa y la mujer puede decir mi blusa. Ya es algo femenino, blusa. Yo no puedo decir, oh, mi blusa. Ella no puede decir, oh, mi camisa. También, por ejemplo, calcetas. Calcetas eh, eh, son, la mujer usa el nombre calcetas y uno de hombre dice calcetines. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo también, tal vez eso va a estar un poquito complicado porque en otros países pueden decir, este, mm, pues pueden usar los mismos adjetivos para el mismo tipo de zapatos o qué sé yo. Pero también, por ejemplo, otro ejemplo que pudieras darles es, por ejemplo, el árbol. Cuando decimos el árbol, estamos usando el término masculino, el árbol. No decimos la árbol. Si me explico, la árbol, no podemos decir, decimos el árbol. Ahora, en la rama decimos la rama, no decimos el ramo. Bueno, el ramo de cuando se casa, no, pero el ramo de una de un árbol, la rama del árbol, ¿verdad? Entonces, es lo mismo pasa en el hebreo y en el arameo. Vemos nosotros que usan al describir, usan el género. Y en inglés es un poquito difícil porque en inglés no usan la palabra del género de escribir, por ejemplo, como ya les dije yo, el árbol, la rama, la gaviota, el pájaro, etcétera. No lo usan así, sino que ellos nomás van directo y sea este pájaro masculino o pájaro femenino, ellos dicen pájaro o por ejemplo, en vez de decir la elefanta, ellos el elefante, sea femenino o masculino, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que vamos a ver y por eso el punto de vista número 2 es un poquito más factible, pero es un poquito más difícil de entender. Vean lo que dice. Vamos a ver en el capítulo 8, verso 8 y 9. Primeramente vamos a retomar desde ahí. Vean lo que dice.
dice en el 8 y 9, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, sobremanera, este, en sobremanera, dice, en sobremanera, estoy leyendo aquí rápidamente, en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y después dice, y cuando nosotros vemos esta palabra en los cuatro vientos, es una palabra femenina, a los cuatro vientos en el hebreo, ¿verdad? Dice, y de uno de ellos, ¿de cuáles? De los cuatro vientos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces vemos nosotros que sale un cuerno, ¿verdad? Y lo que vamos a ver que este cuerno, cuando está hablando de cuerno, es masculino. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que de estos cuatro vientos, dice que sale de uno de ellos, sale este cuerno pequeño, ¿verdad? Vemos nosotros que cuando estamos identificando el paganismo, estamos identificando Roma papal, el paganismo es en un género masculino y el Roma papal es un género femenino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo, que sale de uno de los cuatro puntos del mundo, sale este cuerno pequeño que viene siendo el paganismo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Ahora aquí hace un cambio muy interesante porque ahora lo hace hacia, hacia un género femenino. Entonces, vemos nosotros que aquí lo que los está explicando Daniel es que estos versos están hablando de Roma papal y Roma pagana. Entonces debemos de ver que esta bestia horrible que miró en el capítulo 7 de Daniel, y vemos nosotros que es la misma fase que está sucediendo aquí, pero esa fase viene del paganismo y después se hace este, del papado, o sea, se hace Roma papal. Entonces dice en el verso 11, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Recuerden que en el paganismo, cuando nosotros vemos en la historia, vemos que Roma pagana, cuando ellos destruían un reino, ellos agarraban a todos los ídolos y los ponían en el panteón. Ese panteón es el santuario. Y ese santuario en el original, cuando nosotros lo buscamos, se llama Megdash. Entonces este Megdash es donde ellos ponían todos sus ídolos. Entonces dicen que este panteón o este santuario fue echado por tierra. ¿Por qué? Porque lo quitó. ¿Para qué? Por eso cuando leímos en Segunda de Tesalonicenses, vean lo que dice en Segunda de Tesalonicenses, y eso ya lo leímos cuando estábamos viendo la segunda visión, verso 7, la segunda opinión. Vean lo que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿verdad? Entonces vemos eso y vean lo que dice en el verso 12. Dice, verso 12, dice aquí, verso 12, dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces aquí nuevamente nosotros podemos ver que dice que aquí en el verso 12 vemos nosotros que hay
está hablando primeramente del paganismo y después se transforma o se da vuelta a Roma papal. Entonces vemos, dice que y practicó y prosperó. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en esto, en estos versos. Ahora, qué interesante porque vamos a ver en la Biblia, ¿qué es continuo? Continuo es algo cuando nosotros continuamente hacemos el mal. Vean lo que dice en Salmos capítulo 74. Vean lo que dice. Vamos bien rápido a Salmos capítulo 74 y vean lo que significa en la Biblia continuo. Muchas personas cuando ven continuo y cuando le agregaron la palabra sacrificio, los eruditos, las personas dijeron, oh, sí, está hablando del continuo sacrificio que se hacía, pero ahora ya no se hace y empiezan a decir, aplicando ese verso de esa forma. Pero vean lo que dice en Salmo 74, verso 22 y 23, dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate cómo el insensato te injuria cada día. Aquí cada día es daily. En inglés es daily, en español es continuo. Y aquí pusieron cada día. Después, en el verso 23, no olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Entonces aquí vamos nuevamente que dice continuamente. Entonces el continuo, cuando el paganismo se agarraba haciendo lo que hacía continuamente, hacía el mal, hacía pecado y a Dios no le gustaba. Entonces por eso ese continuo fue quitado. Y cuando fue quitado, no quieran que ya el movimiento que vino o la segunda fase ya vino más pura, no. Ahí vemos nosotros que entra el papado. ¿Y qué es lo que hace? Dice aquí en el mismo Daniel capítulo 8, dice, y a causa, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces vemos que se engrandeció, porque vemos después en los años, vamos a ver nosotros, vamos a estudiar la profecía de los 1300 días y de los 1260 años, y vamos a ver que este movimiento o esta segunda fase que empieza en el año 538 y termina en 1798, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, porque aquí nosotros cuando vemos y se engrandeció es femenino, y recuerden que yo les dije que cuando vemos aquí, vemos que son dos fases, uno es masculino y otro es femenino. Cuando habla del femenino está hablando acerca del papado. ¿Por qué? Porque es así como ellos dicen, la iglesia, ¿verdad? Entonces la iglesia se supone que es la esposa de Cristo, entonces es una mujer, entonces es femenino. Entonces dice, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, ¿verdad? Y después también dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Dice, ahora aquí en el verso 11, ya ahora está haciendo la otra interfaz, está hablando ahora del masculino porque dice, y por él fue quitado. Contra el príncipe, dice, y por él fue quitado, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Entonces vemos nosotros que es una fase, en otras palabras, es el mismo movimiento, es el mismo, es la misma, esa bestia fea, horrible, que tenía 10 cuernos y después dice que después salió otro cuerno pequeñito y que hablaba grandes cosas y etcétera, etcétera. Entonces vemos nosotros que esta otra fase es la que está hablando aquí. Entonces, mis hermanos, yo sé que es un poquito difícil entender capítulo 8 de Daniel, pero es bien interesante porque cuando nosotros vemos el contexto de lo que se viene hablando del capítulo 2 y el capítulo 7 y el capítulo 8 cuando habla, vemos nosotros que es lo mismo. No está cambiando el tema. Está hablando de estos poderes que van a sucumbir a otro y a sucumbir al otro y así. Y dice que después en el capítulo 2 de Daniel, vean lo que dice en el capítulo 2 de Daniel, en el verso, vean lo que dice en el verso 40
44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces vemos que muy pronto, cuando Cristo Jesús vino y dijo, yo no soy de este mundo, mi reino está en el cielo. Y cuando él dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, se estaba hablando de un reino diferente. Y por eso dice aquí que él levantará un rey, un reino que no será jamás destruido, ni será, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Por qué? Porque si vemos que Babilonia lo conquistó los medo-persa, Grecia conquistó a los medo-persa, y Roma pagana conquistó a Grecia. Y vemos nosotros que quitan a Roma pagana y se pone Roma papal. Entonces vemos nosotros que el reino que el Señor quiere establecer es un reino diferente, no a estos reinos que acabo de mencionar, sino es un reino diferente que no va a sucumbir a otro, o sea, quitarle. No, no, no. El Señor mismo está trabajando, el Señor mismo está llamándonos a su reino, y espero que el Señor nos siga llamando y que podamos nosotros a entender más las profecías para poder así explicarles a otros lo que está sucediendo en estos días. Que Dios nos ayude, que podamos nosotros discernir y que podamos nosotros seguir aprendiendo. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Uh, Oremos. Amante Dios, gracias, Señor, por todo lo bueno y misericordioso que ha sido con nosotros. Guíanos, fortalécenos y, Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.